Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde ustedes estén mirando este programa, El Revolcón Internacional por su tercer canal. Hoy no vamos a tener muchas intervenciones, pero vamos a tener un especial, un primer especial para ustedes, que estará en la segunda parte de este programa. Pero antes quisiera invitarlos a que se suscriban al canal y a este programa, a que toquen la manito de me gusta y también que dejen sus comentarios. Para nosotros es muy importante. Ahora sí, entrémonos en el tema y en el programa. Hoy vamos a hablar de ello, de la manipulación de los medios de información. No solamente eso, también de cómo la tecnología, la ciencia está siendo utilizada para la manipulación de los pueblos, a favor de las grandes potencias principalmente, Estados Unidos en primero, Europa y otros aliados de Estados Unidos. En una primera parte vamos a tener a David López, un colombiano residente en Suiza, que trabaja muy estrechamente con Naciones Unidas a partir de su organización no gubernamental, la cual él va a presentarla. Él estuvo hace poco con su organización en el Foro Social de Naciones Unidas. Aquí tenemos el resumen especial que él nos hace para nuestro programa. Adelante, David. Bueno, mil gracias, Hernando. Comienzo por presentar mi nombre. Mi nombre es David López, represento la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDS, aquí en Suiza. Quiero aprovechar el espacio para abordar temas que abordamos el 2 y 3 de noviembre durante el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde se habló de la ciencia, de la tecnología, de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de manifestar que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel esencial en la lucha por los derechos humanos. Es importante reconocer aquí el poder que tienen estas últimas para aportarle un plus a los derechos humanos, a la igualdad, a la justicia. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de hecho, habla de la posibilidad que existe entre la tecnología y la promoción a la educación, cosa que desafortunadamente no en todos los países existe, porque no todos los países tienen acceso a la tecnología y por ende pues no todo el mundo tiene acceso a la misma calidad educativa que puede tener cualquier país europeo o cualquier país occidental. Por otro lado, pues también existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que da derechos mucho más individuales, como pueden ser, por ejemplo, la libertad de expresión. Pero justamente en este tema de la libertad de expresión es importante hacer una pausa y hacer un análisis y entender del cómo el tema de la libertad de expresión ha sido en muchas ocasiones manipulado, tergiversado, y cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha sido instrumentalizado para que varios medios de comunicación, varios canales oriundos de la tecnología de punta que hoy conocemos en este siglo XXI, manifiestan ser víctimas cuando realmente son victimarios. Quiero darme a entender, por ejemplo, por el simple y llano hecho de que los medios de comunicación occidentales den a entender de que Israel es una víctima sobre el pueblo palestino, que hoy es vilmente víctima de un genocidio, y que los medios de comunicación y las corporaciones que tienen el poder suficiente de manejar la tecnología quieren darle a entender a las masas de que es eso, Israel una víctima y Palestina son simple y llanamente los viles asesinos. Se cuenta en diversos medios de comunicación de que en Palestina son simple y llanamente miles de muertos
y que en Israel son miles de asesinados. Cómo la tecnología se ha encargado en este momento por medio de los medios de comunicación de darnos a entender eso, y si criticamos eso, entonces cómo es que desafortunadamente ellos se consideran como víctimas de un abuso como es cohibirlos de la libertad de expresión. Hemos visto como en Colombia también, y fue algo que pudimos mencionar en el Consejo, ha venido sucediendo con algunos medios de comunicación a manos de corporaciones financieras, de personas muy poderosas que también están muy vinculadas a Occidente, quienes tergiversan también el papel de un gobierno que ha llegado a ser alternativa después de 200 años de poder neoliberal en Colombia, y que hoy por hoy se ve vilipendiado una vez más por estos medios de comunicación. La semana pasada justamente tuvimos la posibilidad de tener una charla con la ministra del Trabajo de Colombia, y nos explicaba cuán peligroso se están volviendo los medios de comunicación para la paz con justicia social que en este momento se quiere promover en territorio nacional. Y por eso en el Consejo o en el Foro Social hicimos un llamado a que esto cesara, y que justamente los medios de comunicación y la tecnología se prestase más a informar realmente las masas, a informar realmente a la gente. ¿Cómo? Dándole la posibilidad de que se democratice más la tecnología, se democraticen más los medios de comunicación, para que no haya desinformación. Pudimos mencionar también el tema del bloqueo, de cómo el bloqueo a la tecnología ha perjudicado pueblos como Cuba, como a Venezuela, como a Irán, incluso la misma Rusia, ¿no? En un país tan grande y tan poderoso como ese ha visto perjudicado, y no propiamente el país y sus gobernantes como tal, pero más bien la población. Y es algo que es supremamente delicado, y que quisiera uno también abordar en cada recinto, y por eso aprovechamos este espacio como por hacer un eco mucho más amplio de esta situación, condenando justamente el bloqueo que existe contra estos países, y de cómo la tecnología, al no llegar allí, no solamente vulnera el tema de la información, sino también la medicina, la educación y todo lo que pueda ser respaldado por el derecho, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Queremos pues así igualmente denunciar de nuevo lo que se denunció una vez más en el foro, con respecto al ataque que viene por parte de los Estados Unidos contra algunos medios de comunicación. Para nosotros es muy preocupante que la tecnología quiera ser limitada e incluso quiera servir de ataque para guerras electrónicas, mediáticas y belicosas, no solamente contra pueblos, sino contra medios alternativos que buscan esclarecer verdades y dar a entender nuevas historias. Las declaraciones de Richardson, jefe del Comando Sur, contra Telesur y RT en español son sumamente graves, y fueron denuncias que quedaron postradas en el Foro Social de las Naciones Unidas, y que queremos dejar aquí asentado una vez más. Vamos a seguir con el tema, pero ahora con un ejemplo concreto, o unos ejemplos concretos, que nos va a mostrar José Manzaneda, un periodista español que conoce muy bien la manipulación de los medios, particularmente europeos, hacia procesos sociales diferentes y no queridos por Estados Unidos y sus socios europeos. Entonces aquí tenemos en especial también para este programa El Revolcón Internacional a José Manzaneda desde Bilbao. Adelante, José. Los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de la comunicación internacional y en concreto las de América Latina, están en manos de los grandes capitales y por lo tanto defienden los intereses de clase de estos capitales. Son fondos de inversión, son grandes empresarios, son empresas de otros sectores con inversión en los medios de comunicación, constructoras, inmobiliarias, seguros, la propia banca, etc. Y
indudablemente defienden sus intereses que están representados en la ideología de defensa del capitalismo y de la derecha, o de las derechas. En concreto, en el campo latinoamericano, en el escenario de las transformaciones que ha habido, o los intentos de transformación social y económica que ha habido en algunos países de América Latina en las 2 últimas décadas, bueno, pues estos medios de comunicación se han convertido en verdaderas formaciones políticas ante la crisis de los partidos de derecha tradicionales. Lo vimos y lo seguimos viendo en países como Venezuela, en el momento, álgido de transformaciones de la Revolución Bolivariana, cuando estaba en vida el comandante Hugo Chávez. Bueno, pues los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental en un intento de golpe de Estado, en un paro petrolero, en el intento de destrucción de la economía, y después, tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, durante el mandato de Nicolás Maduro, estas empresas de comunicación debilitadas, muchas de ellas, han sido sustituidas por otras fuerzas organizadas de la comunicación, muy financiadas desde el gobierno de Estados Unidos, que han perseguido más o menos lo mismo, ¿no? La desestabilización económica y social del país y la justificación de un bloqueo absolutamente asesino que ha conseguido en los últimos años, pues, destruir la economía de un país que estaba en el que tenía como horizonte cercano, bueno, pues la superación de una importante deuda social histórica, y ha hecho retroceder a este país pues muchos años atrás en su economía y en sus programas sociales, precisamente porque consiguieron golpear tanto el gobierno de Estados Unidos como estos canales de comunicación. Consiguieron golpear la entrada de divisas por petróleo del país. En el caso de Cuba, bueno, pues los grandes medios de comunicación defienden y dan un protagonismo absoluto, hegemónico, a la llamada disidencia, a las fuerzas, vamos a decir, opositoras, en su gran mayoría monitoreadas y financiadas desde el gobierno de Estados Unidos para destruir la Revolución Cubana, para crear un caos social, para legitimar el bloqueo económico al país también. Se da un protagonismo absolutamente exclusivo a estas fuerzas, y a la vez que se demoniza al gobierno cubano y a las fuerzas y a las personas que lo defienden, que están con este gobierno y que están con el proceso revolucionario. A la vez utilizan la mentira directa, pero también a veces utilizan las verdades muy concretas, muy en detalle, las noticias que puedan ser, a través de una hiperbolización, puedan ser colocadas como un escenario de caos en el país. Un suceso concreto que en otro país sería una anécdota, bueno, pues en Cuba significa el caos social, ¿no? O significa un grave problema. Tenemos un ejemplo, hay muchísimos, hay infinitos ejemplos, pero el ejemplo del turismo al que se quiere golpear en estos momentos es uno de los escasos renglones de Cuba que permiten la entrada de divisas al país, y desde el gobierno de Estados Unidos y desde los medios de comunicación, no solamente los de Miami, sino también los de otros lugares del mundo, se trata de golpear el turismo a Cuba, diciendo, por ejemplo, que existe una situación de inseguridad en el país, un país increíblemente que es uno de los más seguros de la región, pero por una serie de sucesos concretos en el país, bueno, pues ya se trata de magnificar esta situación, ¿no? Cuando realmente estos sucesos ocurren multiplicados por 1000 en cualquier otro país de la región, algunos, por cierto, muy turísticos, ¿no? Estamos hablando también de, bueno, pues de intentar situar aquellas voces que defienden a Cuba o incluso que puedan ser neutrales, colocarlas
en este espacio de hegemonía exclusiva. La hegemonía exclusiva mediática sería que solo se puede estar en contra del gobierno cubano, solo se puede demonizar lo que hace la revolución cubana, solo se puede estar en contra. Bueno, pues las personas que opinan, que tienen alguna opinión sobre lo que ocurre en el país, automáticamente, aunque no lo digan, se les coloca en titulares y en declaraciones que ellos no han dicho, pues palabras en contra de este proceso político o del gobierno cubano en concreto. Ahí tenemos hace poco la entrevista que le hacía el diario El País a Santiago Auserón, un gran músico español, que no dijo que el régimen cubano estaba agotado y que era un fracaso y tal. No dijo absolutamente nada de esto. Y sin embargo colocaron estas palabras en su boca y lo colocaron en un titular. Bueno, él protestó, pero la protesta y la denuncia no la veremos publicada ni en El País ni en ningún otro gran medio de comunicación, ¿no? Y ahora vamos con un tema completamente diferente. Y es que este jueves 9 de noviembre se inauguró en Caracas la 19ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuyo país invitado fue Colombia. Al frente de la delegación colombiana estuvo su ministro de la Cultura, Juan David Correa. Les voy a presentar algunos fragmentos de lo que fue la inauguración de esta feria internacional, bastante emotiva, lleno de mucha humanidad, de mucho cariño que se demostró entre los presentes colombianos, venezolanos, europeos, donde el gobierno venezolano, en cabeza de su presidente, el presidente Maduro, entregaron todo lo mejor de ellos para hacernos sentir realmente en casa. No creo que les voy a comentar cada fragmento, mejor dejo que ustedes lo vean, escuchen también, aparte de la intervención del ministro y también del presidente Maduro. Finalmente, está también un saludo que le envía al tercer canal el ministro de la Cultura colombiana, Juan David Correa. Entonces los dejo con esto. Saludo cariñoso a todos los escritores, escritoras, intelectuales de Colombia. En primer lugar, bienvenido a su patria, Venezuela. Están en su tierra, colombianos y colombianas, aquí, de Palenque y más allá. Venezuela y Colombia somos una sola patria, fundada de la espada libertadora del gran Bolívar. ¿Qué nos traes de Colombia, ministro? Adelante, bienvenido, siempre bienvenido. Gracias, señor presidente del Gobierno del Poder Popular de Venezuela, señor Nicolás Maduro, señor ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señores viceministros. Hay quienes soñaron en tiempos recientes para la historia con la posibilidad de que nuestro relato colectivo se fragmentara y nos condenáramos a vivir aislados los unos de los otros, buscando con ello promover la incapacidad de lo colectivo y el triunfo de la voluntad individual como epítome de una nueva época en la cual reinaría un mundo privado supuestamente funcional y adecuado a las necesidades de cada quien para crear una sociedad basada en la idea de que solo sobreviven los más fuertes porque los demás no han hecho lo suficiente. Durante los últimos 40 años ha campeado este relato del individualismo bajo la instalación de una política y economía
neoliberal. Por ese camino quisieron hacer morir la historia, convencernos de que América Latina y cada una de nuestras sociedades eran incapaces de inventar salidas a las crisis por ellas mismas y eran responsables de su desgracia. En el relato de que no teníamos remedio, de que éramos violentos, de que la culpa de nuestros males era nuestro desorden, de que pensar distinto e insistir en que el cuidado del medio ambiente era una tontería sin bases científicas, pues contábamos con recursos infinitos, de que los feminismos eran cuentos de mujeres barbudas, de que ser diverso era tener un problema de comportamiento, de que protestar y alzar la voz en contra de la evidencia era arriesgarse a que nos pasara algo. Si hacíamos todo eso, alcanzaríamos un lugar de privilegio donde perpetuaríamos nuestros prejuicios y quizás, solo quizás, algún día llegaríamos a parecernos aquello que se prometía como el paraíso perdido, el cual solo podían acceder unos cuantos. El tiempo, entonces, se quería convertir en dinero. Pero el plan falló. Esas sociedades que admiraban a nuestros dirigentes del pasado y pretendían instalar una conciencia transnacional y globalizada, sabían que tarde o temprano sus desarreglos volverían a aparecer y habría que inventar uno nuevo para continuar promoviendo el miedo, el fracaso y la derrota como único destino de nuestras labores y nuestros días. Si la esperanza era para ellos una palabra para una esquela cursi, y si no había posibilidad de pensar en un cambio social, todo iba a estar bien. Y vinieron a vivir a sus calles, laderas y campos y encontraron a otros seres que les tendieron la mano a pesar de que todo complotaba contra ellos. Así, la hospitalidad, esa bella palabra que nos invita a pensarnos por fuera del deber ser, del lugar privado y sin control alguno sobre nuestro propio saber para darle lugar a otros, se ha hecho sin que medien poderes o políticas. Ese lugar se lo dieron a mis hermanos ustedes, queridos venezolanos, a miles de colombianos. Ahora nosotros esperamos seguir insistiendo en nuestra sociedad que los estigmas son las formas recurrentes del miedo y del control. El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego quiere reconocer hoy esa idea fundacional en nuestra vida republicana. Si fuimos la Gran Colombia, ¿por qué habrían de convencernos de que éramos sospechosos los unos de los otros? Si navegábamos los mismos ríos que se llamaban Orinoco, o habitábamos el desierto de la Guajira o del Zulia con nuestros palabreros guayú, ¿por qué debíamos emprender ideas guerreristas sobre nuestros límites? Si comíamos tamales, hallacas, arepas y oreábamos la carne, ¿por qué teníamos que disputarnos la absurda denominación de origen? Si éramos los mismos, tan distintos, tan nosotros, ¿por qué insistían en concebirnos como dos estrellas distantes que debían brillar o apagarse por sí mismas sin aspirar a ser iluminadas entre sí? Frontera, una palabra que cabe entera en unos versos de Trilce del enorme César Vallejo. Vuelve la frontera a probar las dos piedras que no alcanzan a ocupar una misma posada a un mismo tiempo. Para Colombia es un privilegio poder estar aquí y reivindicar el valor de nuestra amistad, de nuestra lengua compartida, de nuestro horizonte que aparece en nuestros gestos, en la sensibilidad de sabernos próximos, parte de los mismos llanos y del mismo Caribe, a los que desde las libérrimas montañas andinas hemos considerado expresiones de la falsa lucha entre civilización y barbarie. La oportunidad de ser acogido por ustedes hoy, señor presidente y señor ministro, en Caracas es única y estupenda. Hay quienes creemos que ese plan que describí al principio falló y que debemos acudir a la imaginación y a la esperanza. Hay quienes creemos en que se puede pensar distinto y estar juntos, que debemos actuar sin dudas ante la emergencia climática, que podemos sentarnos de nuevo en las esquinas y devolverle a nuestras sociedades la certeza de que la colaboración humana es el único camino, así se nos quiera demostrar, en nombre de una ciencia y de una tecnología que también son creación de nuestra inmensa capacidad de imaginación
que lo nuestro es pura palabrería y que los hechos incluidos en el relato excluyente que se construyó desde la hegemonía durante estos 2 últimos siglos debe permanecer intocado. Nosotros creemos en abrir la puerta para que entre el aire, creemos en que cabemos todos y que nadie puede volver a prohibirnos la capacidad de soñar. Muchas gracias. El derecho a querernos, a amarnos, el pueblo de Colombia, el pueblo de Venezuela, de respetarnos, como siempre en la profundidad del barrio venezolano, de Petare o del barrio de Medellín, así ha sido y es, para convivir en paz, para que no se siembre en el corazón de nuestro pueblo los antivalores, el veneno del odio, de la xenofobia, de la exclusión. Más nunca, más nunca. Aquí en Venezuela lo vivimos, Juan David. Nuestra generación creció bajo el veneno incesante del odio al colombiano, del anticolombianismo. Hasta que llegó un hombre como Hugo Chávez y dijo, basta ya, Colombia y Venezuela somos un solo pueblo y debemos amarnos. Y ahí se empezó a sembrar el amor mutuo. Esa es la verdad. Ya no vemos a Colombia como enemiga, ni nada por el estilo. Colombia la vemos como hermana. Por eso tan buena idea, feliz idea, que se aprobó hace un año, que surgió de las profundidades de los escritores y escritoras que se dieron cita en la Feria Internacional del Libro de Caracas hace un año, de que Colombia estuviera en el centro y fuera el país homenajeado de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023. Bendito día, feliz idea. Después, feliz Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Palestina! ¡Que viva la humanidad! Muchas gracias. Llegó Beyoncé, ensamble vocal, haciendo música universal. Llegó Beyoncé. Hola amigos del Tercer Canal, este es un mensaje desde Venezuela, desde Caracas. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro Filben, en el Laguito, en el complejo militar de esta ciudad, que es una ciudad muy hermosa, muy bella. Realmente lo sorprende a uno con su arquitectura, con sus espacios urbanos, con su amplitud. Creo que las ciudades y la sensibilidad de las personas son de alguna manera la forma de que nos acerquemos, de que nos sintamos parte de un mismo territorio que es América Latina. Colombia está aquí celebrando la hospitalidad, tendiendo de alguna manera hilos invisibles que nunca se debieron romper. Cada quien tendrá sus propios horizontes, pero los pueblos deben caminar de la mano, sentirse lejos de las líneas fronterizas y quererse y abrazarse como ha sido durante estos 200 años de vida republicana, por supuesto, desde siempre, porque este territorio, cuando vivían nuestros indígenas, no conocía esas líneas que hemos trazado los hombres. Nosotros todos los demás lo Un gran abrazo a todos los televidentes del Tercer Canal y que vivan los libros y viva la lectura. Es la mejor manera de ampliar nuestros horizontes y nuestra vida. Y gracias. Y no es más por el momento. Hasta dentro de 8 días, el próximo sábado, ya saben, a la 1 de la tarde, volveremos con el Revolcón Internacional por su Tercer Canal. No se olviden de suscribirse y de tocar la manito de me gusta y dejar sus opiniones. Hasta dentro de 8 días, con nuevos temas y nuevos invitados. Que estén muy bien.